Bienvenido a Ecos de la Historia, un podcast de historia y geopolítica, de la mano de nuestros historiadores Andreu Alegre y Álvaro Cortés. Podéis conocerles mejor en nuestros canales de Instagram, YouTube y Twitter, con Álvaro Cortés, historiador en Dinamarca y Copenhague que ver. Y recuerda, quien no conoce su pasado no puede entender su presente. Bienvenidos un día más a esta serie de podcast llamada Efemérides de la Historia. Como ya sabéis, cada mes subimos un podcast detallando las principales efemérides y haciendo un pequeño repaso histórico de los acontecimientos descritos. Creemos que es una manera amena y divertida de hacer un primer acercamiento a diferentes hechos del pasado. Además, como en cada podcast trataremos 3-4 efemérides principales, vosotros tenéis la oportunidad de decirnos cuáles son más de vuestro interés para desarrollarlos más en profundidad en podcasts posteriores. Podéis hacer vuestras recomendaciones aquí abajo en la caja de comentarios, como siempre, y hoy especialmente quedaros hasta el final porque tenemos un podcast absolutamente alucinante. Hoy hablaremos de flores contra tanques, de hundimientos, invasiones y el fin de la escritura. Ya veremos a ver qué es esto. Todo esto y mucho más en las efemérides de hoy. Y sin más dilación, que empiece el juego de la historia. Y para esta primera efeméride he querido titularla Cuando lo imposible se hace posible. Entonces mueren cientos de personas. Es un título un poco raro, pero ahora veréis el porqué. Y es que hablaremos de el hundimiento del Titanic. Un 15 de abril de 1912 es uno de los eventos más icónicos de la historia, sobre todo la historia marítima, con un impacto absolutamente perdurable en la conciencia colectiva. La seguridad marítima y la cultura popular se vieron muy afectados también por este acontecimiento. Este trágico suceso se convirtió en un símbolo de la arrogancia humana frente a la naturaleza, pero también generó cambios significativos en lo que era la propia industria naviera y en la percepción del riesgo en el transporte marítimo. El RSM Titanic, considerado desde un inicio el barco más grande y lujoso de su época y un barco que era prácticamente inundible, zarpó en su viaje inaugural desde Southampton, en Inglaterra, con destino a Nueva York. Sin embargo, en la noche del 14 al 15 de abril de 1912, el Titanic chocó irremediablemente con un iceberg en el Atlántico Norte, desencadenando una serie de eventos que llevaron al hundimiento del navío en cuestión de horas. A pesar de los esfuerzos de la evacuación, más de 1.500 personas perdieron la vida en uno de los desastres marítimos más mortales de la historia y posiblemente de los más conocidos. Desde el punto de vista histórico, el hundimiento del Titanic tuvo un profundo impacto en la regulación y en la seguridad de la navegación marítima. La tragedia expuso las enormes deficiencias en los estándares de construcción de barcos, en los protocolos de seguridad y sobre todo en los procedimientos de evacuación, lo que llevó a la implementación de nuevas regulaciones y tecnologías para mejorar la seguridad en el mar. Surgieron comisiones de investigación para analizar las causas del desastre y se promulgaron leyes internacionales que establecieron normas más estrictas para la construcción y la operación de barcos, como la creación de las Juntas de Investigación de Accidentes Marítimos de Estados Unidos y la Convención Internacional para la Seguridad de la Vida en el Mar. Culturalmente, el Titanic ha inspirado numerosas obras de arte, literatura, música y sobre todo cine, quien no conoce la película, y han contribuido, digamos, a mantener viva la memoria de la tragedia. Películas como Titanic, precisamente, de James Cameron, han capturado la imaginación del público y han ayudado a difundir la historia del desastre a las nuevas generaciones. Pero, en términos económicos, que quizás también sea más interesante, el hundimiento del Titanic tuvo un impacto significativo en la industria naviera y en la percepción del riesgo en el transporte marítimo. La pérdida del buque y de numerosas vidas humanas representó un golpe para la compañía naviera White Star Line, que enfrentó demandas legales y una disminución en la confianza de los pasajeros, como no podía ser de otra manera. El costo del rescate y la compensación a las víctimas también afectó a las finanzas de la empresa. Pero en resumen, el hundimiento del Titanic no solo fue una tragedia humana de proporciones épicas, sino que también tuvo un impacto duradero en la cultura popular, en la economía de la industria, y su legado perdura como un recordatorio de la fragilidad de la vida humana frente a las fuerzas de la naturaleza, y como un catalizador para el cambio de la seguridad. Ahora aquí os voy a pedir que pongáis en los comentarios si queréis que hablemos en un podcast posterior de las numerosísimas teorías conspiranoicas que hay alrededor del hundimiento,
porque de verdad que no tienen desperdicio. Las hay que van desde una guerra en las élites económicas, alienígenas, reptilianos, conspiraciones de todo tipo. Os leo los comentarios si esto es un tema que os puede agradar y lo trataremos en próximos podcasts. Para el segundo podcast he querido titularlo Unas muertes con error histórico incluido. Pero antes de continuar, hacemos un pequeño parón para comentaros una cifra que me parece absolutamente malísima. Y es que casi el 70% de los que nos veis y de los que nos escucháis en las diferentes plataformas no estáis suscritos. Y nos hemos marcado el reto de bajar este número hasta el 60, el 50% si es posible. Así que si no estás suscrito, te invitamos a que le des al botón que tienes por aquí abajo. No cuesta nada y la verdad es que nos ayudarías un montón a seguir creciendo. Y ahora sí, continuamos. Y es que vamos a hablar de la muerte de dos de los escritores más famosos de la historia. Pero primero es importante aclarar un malentendido común. Aunque se dice frecuentemente que William Shakespeare y Miguel de Cervantes murieron el mismo día, esto no es exactamente cierto, debido a la diferencia en los calendarios en uso en Inglaterra y en España en ese momento. Shakespeare murió el 23 de abril de 1616, según el calendario gregoriano, que ya estaba en uso en España. Pero Inglaterra, en ese momento, todavía utilizaba el calendario juliano, lo que sitúa la fecha de la muerte de Shakespeare 10 días después, según la correspondencia actual del calendario. Para todos los que no sepáis qué es esto del calendario juliano, gregoriano, tenéis el podcast de Inventos Españoles, que con el compañero profesor Álvaro lo detallamos profusamente. La conciencia de sus muertes se ve como simbólica, ya que así digamos que se marcó el final de una era literaria. Shakespeare es considerado uno de los más grandes dramaturgos de todos los tiempos y dejó un legado de obras que exploran la condición humana de una manera profunda y compleja, y vemos que en sus obras podemos incluir tragedias como Hamlet y Macbeth, comedias como Noche de Reyes y El sueño de una noche de verano, y las históricas como Enrique V. Todas han sido interpretadas innumerables veces en diversos idiomas y culturas. Shakespeare innovó en la escritura, el lenguaje y la caracterización, influenciando no solo a la literatura sino también al teatro y al cine posterior. Por otro lado, tenemos a Miguel de Cervantes, a menudo considerado el mayor escritor en lengua española. Este dejó un legado igualmente importante. Su obra más famosa, Don Quijote, es considerada la primera novela moderna y ha tenido un impacto profundo en la literatura occidental. Cervantes, al igual que Shakespeare, exploró la naturaleza humana, pero a través de la sátira y de la parodia, desafiando las convenciones literarias de su tiempo y criticando la sociedad. Don Quijote no solo ha influido en escritores y artistas posteriores, sino que también ha aportado numerosas frases y conceptos al idioma español. La muerte de estos dos colosos de la literatura del mismo año, 1616, simboliza el fin de la era dorada de la literatura en sus respectivos países. Sus obras continúan siendo fundamentales en la educación y en la cultura general, testimoniando el poder de lo duradero de la literatura para explorar y expresar lo que es la complejidad de la experiencia humana. Ambos autores han dejado un legado que trasciende el tiempo y las fronteras, demostrando cómo la literatura puede ser un reflejo universal de la humanidad. La conmemoración de sus muertes el mismo día, independientemente de las diferencias calendáricas, es un recordatorio de su inmortalidad en el canon literario y su impacto indeleble en la cultura mundial. Y como curiosidad, me gustaría añadir que la obra más famosa de Shakespeare, Hamlet, está ambientada en uno de los lugares más increíbles de Dinamarca, el castillo de Kronborg. Un lugar mágico donde se junta la historia, las leyendas más increíbles y la arquitectura más colosal. A todos aquellos que dejéis un comentario poniendo simplemente Hamlet, recibiréis un regalo exclusivo todos y cada uno de vosotros. Así que ya sabéis, os leo aquí debajo, en la caja de comentarios. Para esta tercera efeméride la he querido titular Las flores contra las balas. Y es que la revolución de los claveles, ocurrida el 25 de abril de 1974 en Portugal, marcó el fin de la dictadura más duradera de Europa y dio inicio a un proceso de democratización en el país.
Este movimiento fue liderado por el movimiento de las Fuerzas Armadas, que estaba compuesto principalmente por oficiales militares de media y baja graduación, quienes estaban descontentos con la prolongada guerra colonial que se daba en África y que drenaba tanto recursos económicos como humanos, y también por la falta de libertades civiles bajo el régimen del Estado Novo de Antonio de Oliveira Salazar y de su posterior sucesor, Marcelo Caetano. La revolución recibió su nombre debido a la casi ausencia de violencia y al uso de los claveles rojos que los revolucionarios colocaron en los fusiles y en los uniformes, simbolizando la paz y el deseo de cambio. Este evento no solo derrocó al régimen autoritario, sino que también precipitó el fin de las guerras coloniales en África, llevando a la independencia de las colonias portuguesas de Mozambique, Angola, Guinea-Bissau, Cabo Verde, Santo Tomé y Príncipe entre 1974 y 1975. A nivel social, la revolución supuso una profunda transformación. Se instauró un proceso democrático que incluyó la legalización de partidos políticos, la celebración de elecciones libres y la promulgación de una nueva constitución en 1976, que estableció una república parlamentaria. Además, se garantizaron derechos civiles y libertades fundamentales, como la libertad de expresión, de reunión o de prensa, marcando el inicio de una nueva era de participación ciudadana y activismo político. Económicamente, Portugal enfrentó desafíos significativos tras la revolución. La transición a la democracia estuvo acompañada por una serie de nacionalizaciones y reformas agrarias radicales, especialmente durante los primeros años, lo que generó incertidumbre y desconfianza entre los inversores nacionales y extranjeros. Además, el retorno de miles de refugiados de las excolonias y la pérdida de los mercados y recursos coloniales impactaron negativamente en la economía. Aunque estas políticas buscaban reducir las desigualdades sociales y fomentar el desarrollo económico, también condujeron a una crisis económica y a la necesidad de reformas y ajustes estructurales en los años posteriores. A lo largo de la Revolución de los Claveles, abrió camino a la modernización de Portugal, a su integración en la Comunidad Económica Europea, la actual Unión Europea, y el desarrollo de una economía más diversificada y orientada al mercado. Para todos aquellos que os guste la historia de Portugal, estamos preparando 2 podcasts con un compañero historiador experto en la historia del país luso, que muy pronto colgaremos en el canal. Y vamos ya a la última de las efemérides, que como todos ya sabéis, la dedicamos siempre a la historia de Dinamarca. Y es que aquí vamos a conmemorar que un 9 de abril de 1940, desgraciadamente, las tropas de ocupación nazis entraron en Dinamarca. La invasión nazi de Dinamarca el 9 de abril de 1940, conocida como Operación Weserübung, y me vais a perdonar por la acentuación alemana que tengo, pero vamos, absolutamente ni idea al respecto, fue una maniobra estratégica sorprendente, sobre todo por su velocidad y por su eficacia. Los motivos detrás de esta invasión fueron múltiples. En primer lugar, Dinamarca tenía una posición geográfica clave para el control de acceso al mar, sobre todo para el Báltico, y para la seguridad de las rutas marítimas y aéreas alemanas. Además, la ocupación de Dinamarca permitía a Alemania utilizar sus aeropuertos y puertos para futuras operaciones militares, especialmente para la invasión de Noruega. La rapidez con la que se llevó a cabo la invasión, completada en apenas unas horas, fue posible gracias a la estrategia de ataque relámpago, o la llamada Blitzkrieg, empleada por los alemanes, que buscaba una victoria rápida para evitar una guerra prolongada. El ejército danés, pequeño y mal equipado, estaba en gran desventaja frente a la poderosa máquina de guerra alemana. Además, el gobierno danés optó por una rendición rápida para evitar la destrucción del país y la pérdida de vidas humanas. Durante la ocupación, que duró hasta 1945, la realidad social y económica de Dinamarca cambió significativamente. A pesar de la ocupación, el país mantuvo un alto grado de autonomía gubernamental y su rey, Cristian X, se convirtió en un símbolo de la soberanía y la resistencia nacional, aunque en realidad
tuvo un papel más ceremonial que político durante la ocupación. La economía danesa operaba bajo condiciones controladas por los alemanes, lo que llevó a un crecimiento económico debido a la demanda de productos agrícolas y a manufacturas por parte de Alemania. Sin embargo, esta cooperación pacífica con los nazis generó tensiones internas y una resistencia creciente entre la población danesa. La resistencia danesa, aunque inicialmente fragmentada y limitada, se intensificó gracias más o menos hacia el final de la guerra, contribuyendo a la protección de la mayoría de la población judía danesa mediante su evacuación a Suecia. De especial mención es el grupo de resistencia del Holger Danske, que desarrollaremos en más profundidad en nuestro próximo podcast en el canal hermano de Historiador en Dinamarca, que os dejaremos también el enlace en la descripción del canal. La invasión alemana de Dinamarca dejó secuelas de largo plazo en la sociedad danesa, incluyendo una reflexión crítica sobre la colaboración y resistencia durante la ocupación de los propios daneses. Además, marcó el inicio de un cambio en la política exterior danesa, que tras la guerra se orientó hacia un mayor compromiso internacional, incluyendo la membresía en la OTAN, en la ONU, en un esfuerzo por asegurar su seguridad y su soberanía en el futuro. Y hasta aquí un episodio más de Efemérides de la Historia. Como siempre, os pondremos el enlace de uno de los libros que hemos utilizado para realizar este podcast, y una vez más, recordaros lo de siempre. Si os ha gustado este podcast, podéis suscribiros a nuestro canal y darle like para no perderos ninguno de los contenidos que subimos periódicamente. Y también podéis dejar vuestras consideraciones, recomendaciones en la caja de comentarios. Sabéis que siempre intentamos leerlos todos y responderlos a todos. Y hasta aquí, un día más de Efemérides de la Historia. Un saludo y hasta la próxima. Os dejamos una recomendación de un libro sobre el tema de este podcast en la descripción y en el primer comentario, junto con los canales Ecos de la Historia, Historiador en Dinamarca y Copenhague que ver, para que si te ha gustado este podcast lo compartas y así nos ayudes. Y recuerda, quien no conoce su pasado no puede entender su presente.